que la semana pasada terminamos el libro de Génesis. Así que hoy continuaremos nuestro estudio a través de la Biblia en el libro de Éxodo. Abran sus Biblias en el libro de Éxodo. Vayamos a Éxodo capítulo 1. Capítulo 1. Eso fue gracioso, recuerdo, casi. Okay. Éxodo capítulo 1, versículo 6. 6 al 14. Versículo 6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel crecieron y multiplicaron y fueron aumentados y corroborados grandemente. E henchíose la tierra de ellos, levantóse entre tanto un nuevo rey sobre Egipto, que no conocía a José, el cual dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, porque no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se junte con nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre él comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron a Faraón las ciudades de los bastimentos, Fitón y Rameses. Pero cuanto más lo molestaban, tanto más se multiplicaba y crecía, tanto que ellos se fastidiaban de los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con servidumbre dura en barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, en el cual se servían de ellos con dureza. Después de la muerte de José y su generación, hubo un nuevo rey que llegó al poder. Este nuevo rey no se parecía en nada al faraón que José conoció. El nuevo rey temía que los hebreos se unieran a un enemigo y derrocaran a Egipto, porque la población de los hijos de Israel era mayor que la de los egipcios. El nuevo faraón ordenó que los capataces estuvieran a cargo de los hebreos. Estos fueron oficiales que impusieron un trabajo pesado y riguroso. Eran injustos y opresivos. Estos dos grupos representarían a los primeros amos y esclavos. El pueblo judío ha sido esclavo de muchas naciones. Así que hoy nos sorprende que cuando el mundo que está siendo controlado por Satanás exige que Israel deje de defenderse, es porque quiere volver a ponerlos bajo esclavitud. La solución para la superpoblación por parte de este nuevo rey era la misma que se aplica hoy: matar a todos los judíos. Cuando la gente gritaba desde el río hasta el mar, originalmente no era un grito para devolver la tierra.
fue más bien un grito de los árabes para matar a todos los judíos. Hoy hay cristianos y judíos que apoyan este conflicto palestino. Lo que no se dan cuenta es que la mayoría de estos árabes matarán a los judíos y cristianos que apoyan el conflicto palestino. El Dios de este mundo, Satanás, odia al pueblo elegido de Dios. Leemos los versículos 15 al 22. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Séfora y otra Púa, y díjoles: cuando partiareis a las hebreas y virareis los asientos, si fuere hijo, matadle, y si fuere hija, entonces viva. Mas las parteras temieron a Dios y no hicieron como les dijo el rey de Egipto, y daban la vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y díjoles: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis dado vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, porque son robustas y paren antes que la partera venga a ellas. E hizo Dios bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se corroboraron en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él les hizo casas. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad en el río todo hijo que naciere, y a toda hija dar la vida. Entonces, esta tarea de matar a los bebés varones hebreos fue asignada a dos mujeres hebreas que eran supervisoras de todos los bebés recién nacidos. Si se encontraba algún bebé varón, lo arrojaban al río para que se ahogara. Gracias a Dios por las mujeres y madres de Israel que eligieron desafiar la palabra de este rey asesino. Ok, Raimundo, puedes leer versículos en Éxodo capítulo 2, versículos 1 al 10. 1 al 10, por favor. Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 10, en la versión Reina Valera del 60. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. La concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo gustarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual la hija del Faraón, a la cual dijo a la hija del Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió.
Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Okay, gracias. Los padres de Moisés son Amram y Jochebed en Éxodo capítulo 6, versículo 20. Procedían de la tribu de Leví. Vayamos a Génesis capítulo 49. Génesis capítulo 49, versículo 5. Versículo 5. La Biblia dice, un momento, los padres de Moisés son de la tribu de Leví. En versículo 5, la Biblia dice, Simeón y Leví, hermanos, armas de iniquidad, sus armas, en su secreto no entre mi alma, ni mi honra se junte en su compañía, que en su furor mataron varón y en su voluntad arrancaron muro. Maldito su furor que es fuerte y su ira que es dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Moisés viene de una tribu deshonrada. Los levíes no eran los sacerdotes que ministraban a Israel en ese tiempo. De hecho, se convertirán en sacerdotes debido a que Aarón y Moisés fueron usados por Dios. Pero por ahora son una tribu cruel y maldita. Moisés nació en una tribu deshonrada. Él es un tipo de Cristo que vino en semejanza de carne, de pecado, y fue hecho maldición por nosotros. Vayamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, versículo 23. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 23, por fe Moisés, nacido, fue escondido de sus padres por 3 meses, porque le vieron hermoso niño y no temieron el mandamiento del rey. Ahora mira Actos, capítulo 7. Capítulo 7, Actos, versículo 20. La Biblia dice en versículo 20, en el cual mismo tiempo nació Moisés y fue hermoso en gran manera y fue criado 3 meses en casa de su padre. Entonces Moisés era un bebé hermoso. Jochebed fue en contra del faraón y decidió que salvaría a su bebé. Durante 3 meses lo escondió. ¿Cómo lo hizo? La Biblia no lo dice. Pero sucedió algo que hizo que Jochebed se diera cuenta de que los soldados iban a capturar a su bebé. Cuando se dio cuenta de que ya no podía mantenerlo oculto, de que ya no podía mantener en secreto que había dado a luz a un hijo, hizo lo inimaginable.
ella colocó a su hijo en el único lugar donde nadie jamás lo buscaría. Lo puso en el mismo río que se suponía era su tumba, el río Nilo. Mientras que algunas madres tenían miedo del faraón y arrojaron a su bebé el río Nilo para que los cocodrilos lo ahogaran o lo comieran, ella lo metió en un arca. Así como Dios usó a Noé para salvar a toda la humanidad en un arca, usará a Moisés para salvar a su pueblo, la nación de Israel, usando un arca. ¿Qué hizo Jochebed cuando se trataba de obedecer al hombre? Veremos Éxodo capítulo 1, versículo 17. La Biblia dice: mas las parteras temieron a Dios y no hicieron como les dio el rey de Egipto y daban la vida a los niños. Ahora mira Hechos capítulo 5. Actos capítulo 5, versículo 28. Versículo 28. Eso es Pedro. 28. 28. Diciéndonos: no os mandamos estrechamente que no enseñaseis en este nombre, y he aquí habéis henchido a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y respondiendo Pedro y los otros apóstoles dijeron: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Jochebed tuvo algo de valor para ir contra el mal. Debemos obedecer a Dios antes que al hombre. Ahora todavía debemos seguir a los que están a cargo, a menos que nos digan que no podemos predicar a Jesús. Vayamos a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 6. En versículo 1, la Biblia dice: todo alma se sujeta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios. Las potestades que son de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad, el orden de Dios resiste, y los que resisten, ellos mismos recibirán condenación para sí, porque los magistrados no son para temor de las buenas obras, sino de las malas. ¿Quieres pues no temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque te es el ministro de Dios para bien. Algunos. Mas si hicieres lo malo, teme, porque no sin causa trae la espada, porque es el ministro de Dios vengador para ejecutar su ira al que hace lo malo, por lo cual es necesario que le seáis sujetos, no solamente por motivo de la ira, mas aún por la consistencia, porque por esto les pagáis también los tributos, porque son ministerios de Dios que sirven a esto mismo.
En algunos países puede ser difícil seguir esos versículos. Por eso debemos tener una vida de oración constante en estos tiempos difíciles que vivimos. O vamos a Éxodo, capítulo 2, versículo 4. La Biblia dice, y paróse una hermana suya lejos para ver lo que le acontecería. La hermana de Moisés era Miriam o María en diferentes bíblicas. En el versículo 4, ella se para lejos para ver qué pasaría con su hermano pequeño. Miriam estaba preocupada por su hermanito. ¿Qué pasaría con él? Se lo comería un cocodrilo. Moisés llega a la orilla del río. En versículos 5 y 6, la hija del faraón tuvo compasión de Moisés. Dios es un Dios de compasión. Él puede usar tu compasión para cumplir su voluntad. Amén. En versículo 7, de las sombras, Miriam da un paso adelante para interceder por su hermano. Vayamos a Éxodo capítulo 15, versículo 20. En Éxodo capítulo 15, versículo 20, la Biblia dice, y María, profetisa hermana de Aarón, tomó el azufre en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con azufres y corros, y María les respondía, cantad a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, echando en la mar el caballo y el que subía en él. Ella es una patriota para su pueblo y Dios la llama profetisa. Ella está detrás de su hermano Moisés, mientras Israel triunfaba sobre los egipcios. Ella es una líder, un modelo para las mujeres de Israel. Ahora vayamos a Números. Benjamín, ¿puedes leer Números capítulo 12, versículos 1 al 16, por favor? Números capítulo 12, versículos 1 al 16. Y habló María y Aarón contra Moisés por causa de la mujer etiopisa que había tomado, porque él había tomado mujer etiopisa. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que eran sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo del testimonio. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió la columna de la nube y púsose a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ellos ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Si tuviereis profeta de Jehová, yo le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Mi siervo Moisés no es así. En toda mi casa es fiel. Boca a boca hablaré con él, y de vista, y no por figuras o semejanza verá a Jehová. ¿Por qué, pues, no visteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces el furor de Jehová se encendió en ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María era leprosa como la nieve.
Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo a Aarón a Moisés: Ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros pecado, porque locamente lo hemos hecho, y hemos pecado. No sea ella ahora como el que sale muerto del vientre de su madre, consumida la mitad de su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: Ruégote, oh Dios, que la sanes ahora. Jehová respondió a Moisés: Pues si su padre escupiendo hubiera escupido en su cara, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del real por 7 días, y después se juntará. Así María fue echada del real 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que María se juntó. Y después movió el pueblo de Hazerot y asentaron el campo en el desierto de Parán. Ok, gracias. En versículo 1, el nombre, ¿de quién es el nombre que se da por primera vez? En versículo 1. María. Miriam, sí, claro. El nombre de Miriam se menciona primero. Miriam y Aarón conspiraron contra Moisés. Estaban celosos de que Moisés se casara fuera de la tribu. Miriam creía en la nación de Israel y para ella esto era un reproche. Fueron celos patrióticos debido a que Moisés se casó fuera de la raza hebrea. Estoy seguro de que estaba tratando de proteger a su hermano como lo hizo hace tantos años de una potencia extranjera que acabó con la raza hebrea. Miriam pensó que la esposa de Moisés alejaría su corazón de Dios. Sin embargo, si Moisés cometió un error, entonces fue privado y no público, ya que vemos que Dios mismo no trató con Moisés, sino con Miriam y Aarón. Ahora ella iba a estar leprosa por 7 días, ser excluido del campo. Después de cruzar el mar rojo, ella era una profetisa, pero por ahora solo una santa caída. Tengo que preguntarme si la congregación de Israel dijo en secreto en sus corazones: yo sabía que la familia de Moisés caería. O tal vez la gente de la iglesia dijo: yo sabía que la familia del pastor caería. Me pregunto si la gente se alegra cuando un cristiano cae en pecado, porque les hace parecer que no son tan malos cristianos. Mire, los pastores cometaron errores, no son perfectos. Tú sabes. La gente necesita entender que los cristianos tenían 2 naturalezas: la carne son pecadores y el espíritu son santos. Bien, volvamos a Miriam. Ahora no se dice mucho sobre esta profetisa protectora, orgullosa y patriótica después de este evento. Ha hablado mal de su hermano, un pecado que desearía poder retractarse. Alguna vez volverá a ser utilizada por Dios. Vayamos a Éxodo otra vez. Versículos 7 y 9.
Éxodo capítulo 2, versículo 7 al 9. Entonces su hermano dijo a la hija de Faraón: Iré a llamarte de las hebreas una alma que te crié este niño. Y la hija de Faraón respondió: Ve. La doncella entonces fue llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: Lleva este niño y críemle, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó el niño y crióle. La criada era la hermana de Moisés, Miriam. Miriam observaba desde lejos lo que sucedía. Luego, en el momento adecuado, dio un paso hacia el centro de todas las mujeres egipcias. Las mujeres egipcias podrían haber llamado a los guardias para que llevaran a Miriam a prisión o incluso matarla. Miriam no solo fue valiente, sino también inteligente, porque pidió encontrar a alguien que amamantara el bebé. Nunca está de más preguntar. A veces no recibimos una respuesta de Dios porque nunca preguntamos. Pensamos en un problema, decimos: bueno, si Dios quiere hacerlo, entonces lo hará. Dios quiere que le preguntemos. Eso le muestra a Dios que venimos a Él en un estado de humildad. Es lo mismo en la vida. Si es posible que te rechacen cuando pidas algo, pero no lo sabrás hasta que lo pidas. Jochebed, la madre de Moisés, entrega el niño a Dios y Dios le devuelve su bebé para que lo críe. Y Dios le da otra recompensa, no solo al creer a su propio hijo, sino que también le pagan por hacerlo. Job entendió eso y dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Ok, versículo 10. Y como creció el niño, ella le trajo a la hija de Faraón, la cual le prohijo y púsole por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas le saqué. El niño creció y Jochebed pudo enseñarle algunos principios a Moisés antes de que ella se lo devolviera a la hija del Faraón, porque más adelante en Éxodo, Moisés nunca abandona la raza hebrea. Entonces la hija del Faraón eventualmente adopta a Moisés y aprenderá de ella cómo ser un líder. Moisés sacó a Israel de Egipto, de la esclavitud egipcia. Por eso la historia de su nacimiento es tan importante. No solo se salvó un niño, sino toda una nación. La salvación de Moisés fue la salvación de Israel. ¿Y cómo fue salvo Moisés y por tanto todo Israel? Por el medio más improbable, durante una época en la que el mundo estaba gobernado por hombres. Fueron 3 mujeres las que ayudaron a salvar una nación.
Fue gracias a una madre decidida que también era muy astuta, una hermana atrevida y de pensamiento rápido, y una hija del faraón compasiva y persuasiva. Moisés no solo les debía su vida a estas tres mujeres, sino que Israel también debía su liberación. ¿Por qué Dios usó a tres mujeres? Bueno, ¿a quién más podría usar Dios? Los hombres estaban ocupados haciendo ladrillos para el faraón. Faraón consumió su tiempo, energía e imaginación. Estas mujeres, en cambio, imaginaron que podría ser diferente, al menos para un niño. Y Dios siempre usa a quien y lo que sea esté disponible. Por eso, cuando mi esposa y yo estábamos viajando alrededor de los Estados Unidos, había algunas iglesias donde la gente que latino, entonces la gente dice, ¿cómo comenzaron o cómo comienza una iglesia? Porque no sabe español. No sé, pero estoy dispuesto para ir. Amén. Y Dios siempre usa a quien y lo que sea esté disponible. Dios estaba usando a estas tres mujeres para salvar a un futuro libertador, para liberar a su pueblo. Note que Moisés, el Salvador de Israel, nació en medio del sufrimiento de su pueblo. Nació bajo sentencia de muerte, fue colocado en el Nilo, que le serviría de tumba, pero fue levantado del Nilo para ser el libertador de su pueblo. ¿Esto te recuerda a alguien? Jesús. Jesús, nuestro Salvador y el Salvador de toda la humanidad, nació en nuestro estado humano sufriente, sentenciado a muerte, crucificado y sepultado, pero resucitó de entre los muertos. Amén. Para ser el libertador de toda la humanidad. Amén. Tanto en Moisés como en Jesús. Dios trae liberación y salvación. Amén. Tanto Moisés como Jesús tuvieron mujeres que con valentía se enfrentaron a un rey malvado que quería matarlos. Las mujeres arriscan sus vidas para que su bebé sobreviva. Estas son las madres de Israel. El Dios verdadero, que es Jesucristo, entra en la situación humana, sufre y resucita a una nueva vida para liberar a un pueblo. Nos dice algo acerca de cómo Dios trata con la humanidad. Dios entra en nuestro mundo sufriente, vive una vida sin pecado y nos salva de nuestros pecados. Amén. Cualquiera que sea tu problema, debes saber que Dios es fiel, que Dios está presente y que Dios, que es Jesucristo, murió para que ustedes
pueden tener vida eterna con Él. Amén. El Salvador ha encontrado la muerte y vive. Él te está trayendo salvación. Has llamado a Jesús para que te salve. Como has invocado a Jesús, ¿creías que Él verdaderamente es Dios? Amigo, no puedes llegar al cielo. Y no hay obras que puedes hacer después de ser salvo para tu salvación. O tienes el conocimiento de Jesús y lo conoces personalmente. Miremos Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Y en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, la Biblia dice: yo he escrito estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es más simple. Es tanto simple como versículo 12. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene vida. Ok. Un día una madre ocupada lamentaba no poder hacer más por su Salvador debido a sus tareas domésticas. Ella le dijo a su amiga: solo tendré una vida de tareas domésticas para mostrársela al Salvador. Su pequeña hija escuchó su conversación y dijo: mamá, todos nos levantaremos y le contaremos a Jesús todo lo que has hecho por nosotros. Probablemente Dios solo quiere buenas madres en el cielo. La amiga le dijo que el niño tiene razón. El cielo quiere madres cristianas que hayan hecho lo mejor que hayan podido. Tienes dos libros inspirados de una madre y una abuela cristianos. Son los dos libros de Timoteo. Miremos segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. En segunda de Timoteo, capítulo 1. Leemos versículo 5. Versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que está en ti, que también habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy cierto que habita en ti también. Gracias a Dios por las madres que criaron y oraron por sus hijos e hijas. Moisés fue criado alrededor de mujeres inteligentes, valientes y bondadosas que Dios usó para ayudar a salvar una nación. Feliz día de la madre. Ven a mí, por favor.